Hola, hola, mis queridísimos cinéfilos y amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla y con muchísima energía para un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, donde desmenuzamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima controversia y debate entre los fans, un triángulo amoroso, bueno, más bien un cuadrilátero de emociones, que involucra a nada más y nada menos que a tres de las figuras más icónicas de la pantalla turca, Hande Erçel, Can Yaman y Kerem Bürsin. Sí, señores y señoras, prepárense porque vamos a hablar sobre la supuesta, la rumoreada, la comentadísima pelea entre Can Yaman y Kerem Bürsin, y cómo, sí, Hande Erçel está en el centro de todo este drama. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y chismes, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si son nuevos por aquí, o incluso si llevan tiempo viéndonos y aún no se han suscrito, por favor, háganlo ahora mismo. Activamos la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de salseo y análisis de sus series y actores favoritos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que, sin más preámbulos, vamos a desenmascarar este misterio. Ahora sí, pónganse cómodos, agarren sus palomitas o lo que tengan a mano porque esto se pone bueno. Todos sabemos que el mundo de las telenovelas turcas es un hervidero de emociones, donde la ficción a menudo se mezcla con la realidad y los rumores vuelan como mariposas en primavera. Y si hablamos de Hande Erçel, Can Yaman y Kerem Bürsin, la cosa se pone aún más interesante, ¿verdad? Los tres son guapísimos, talentosísimos y tienen una legión de fans en todo el mundo. Pero, ¿de dónde surge esta idea de una supuesta rivalidad entre Can Yaman y Kerem Bürsin, con Hande Erçel como la manzana de la discordia? Bueno, vamos a analizarlo con calma, porque como todo buen chisme, tiene muchas capas y matices, y hoy vamos a profundizar en cada una de ellas. Para empezar, hay que dejar claro, y esto es fundamental, que no existe ninguna confirmación oficial, ni una prueba irrefutable, de que haya existido una pelea física o verbal entre Can y Kerem. Lo que tenemos son rumores, especulaciones y conjeturas que han nacido principalmente en las redes sociales, esas plataformas donde todo se magnifica y donde la verdad a veces se pierde entre el ruido de los comentarios y programas de farándula turcos que, seamos sinceros, muchas veces prefieren el drama a la realidad. Sin embargo, el hecho de que esta idea haya calado tan hondo entre el público, traspasando fronteras y llegando hasta nuestros oídos, no es casualidad. Hay varios elementos como piezas de un intrincado rompecabezas, que han alimentado esta teoría, y hoy vamos a desgranar cada uno de ellos para entender la magnitud de este supuesto conflicto. Primero, y este es el detonante principal de toda esta historia, tenemos el factor Hande Erçel. Esta mujer, que es mucho más que una cara bonita, es un imán, no solo por su innegable belleza, que deslumbra en cada aparición, sino también por su talento y carisma, que la han catapultado a lo más alto de la fama en el mundo de las telenovelas turcas y más allá. Ha trabajado con ambos actores en proyectos muy exitosos, y eso inevitablemente genera una conexión, una dinámica que el público interpreta a su manera, a veces de forma acertada, y muchas otras de forma totalmente errónea. Hande protagonizó Sen Kalkapm, Me robaste el corazón, junto a Kerem Bürsin, una serie que no solo fue un éxito rotundo en Turquía, convirtiéndose en un fenómeno cultural, sino también a nivel internacional, conquistando corazones en todos los rincones del planeta y generando una legión de fans que se contaban por millones. La química entre ambos en pantalla, esa que te hacía suspirar y creer en el amor verdadero, era innegable, palpable, y muchos fans, esos que se dejan llevar por la magia de la ficción, llegaron a creer que su romance había traspasado la pantalla, que la historia de amor que veíamos cada noche se había convertido en una realidad. Y lo cierto es que durante el rodaje y el auge de la serie, cuando la fama de ambos estaba en su punto más alto, Kerem y Hande, para deleite de sus fans, confirmaron su relación. Fue la bomba, el notición que todos esperaban. Aquello incendió las redes sociales y los medios, que no paraban de hablar de ellos. Se convirtieron en la pareja del momento, la pareja perfecta para muchos, el ejemplo de amor que todos querían seguir. Sus apariciones juntos, esas alfombras rojas donde brillaban con luz propia, sus declaraciones de amor, esas palabras cargadas de romanticismo, sus fotos en redes sociales, cada imagen, cada gesto era seguido y comentado al milímetro, analizado hasta la saciedad por una legión de fans que vivían su romance como si fuera el suyo propio. Sin embargo, como suele pasar en las relaciones en la vida real, lejos de la magia de la ficción, la historia tuvo su final,
un desenlace que nadie se esperaba y que dejó a muchos con el corazón roto. Los motivos no quedaron del todo claros, como suele pasar en estos casos, y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se decía que la presión de la fama había afectado la relación, que las agendas de trabajo tan apretadas no les dejaban tiempo para estar juntos, y como no podía faltar, se especuló que habían terminado su relación en medio de muchos rumores, uno de los cuales involucraba a un supuesto nuevo interés romántico de Hande con otro actor. Y aquí es donde entra en juego el segundo ingrediente de este cóctel explosivo, Can Yaman. Can es otro galán turco, un rostro muy conocido en el mundo de las telenovelas, que también ha tenido mucho éxito en el mundo de las telenovelas, y al igual que Kerem, tiene una personalidad muy fuerte y una base de fans muy entregada, que lo siguen y apoyan en cada paso de su carrera. Can y Hande, a diferencia de Hande y Kerem, no han trabajado juntos en ninguna serie. A pesar de esto, esta diferencia no impidió que surgieran rumores sobre una posible cercanía entre ellos, rumores que como pólvora, se esparcieron por las redes sociales y los medios, creando un ambiente de expectación y misterio. Hubo especulaciones sobre que se habían visto en algunos eventos, que se seguían en redes sociales, un simple follow, se convirtió en una señal de un posible romance y, como no, los fans de ambos, siempre ávidos de romance y dramas, comenzaron a imaginar un posible romance, una historia de amor que, aunque solo existía en sus mentes, se convirtió en un tema de conversación recurrente. Esto fue alimentado por el hecho de que, tras la separación de Kerem y Hande, se crearon divisiones entre los fans, como si se tratara de un partido de fútbol, unos seguían apoyando a la pareja Senkalkam, aferrados al recuerdo de ese romance que tanto les había hecho soñar, y otros deseaban ver a Hande con alguien nuevo, e incluso, algunos, los más osados, con Can, creando bandos y rivalidades entre los propios fans. La situación se convirtió en un caldo de cultivo perfecto para la rivalidad, una rivalidad que se fue gestando entre los fans, pero que pronto pasó a los medios y finalmente a los propios actores. La comparación entre Can y Kerem se volvió inevitable, no solo en términos profesionales, analizando cada uno de sus trabajos, sino también en términos personales, juzgando sus vidas como si fueran personajes de sus propias novelas. Se comenzó a especular sobre quién era mejor actor, quién era más guapo, quién tenía más carisma, y por supuesto quién podría conquistar el corazón de Hande, como si ella fuera un premio en una competición. Es importante entender que esta rivalidad, en gran medida, es un producto de la imaginación de los fans y de los medios de comunicación, que se han aprovechado de la situación para crear un drama donde, quizás, no lo hay. Los fans, en su afán por defender a sus ídolos, a esos que idealizan y elevan a un pedestal, a menudo caen en la comparación y la polarización. Crean bandos como si se tratara de un enfrentamiento entre ejércitos, y los defienden a capa y espada, muchas veces sin tener ninguna prueba real de que exista una verdadera rivalidad entre los actores. Los medios, por su parte, esos que siempre están al acecho de la noticia, aprovechan este interés del público para generar noticias y debates, a menudo exagerando los hechos, creando historias donde no las hay, y alimentando la polémica para ganar audiencia y visibilidad. Hay que tener en cuenta que los actores, al ser figuras públicas, al estar bajo los focos de las cámaras, están constantemente bajo el escrutinio de la prensa y el público. Cada paso que dan, cada comentario que hacen, cada gesto, cada mirada es interpretado y analizado hasta la saciedad, buscando significados ocultos y segundas intenciones donde, a veces, solo hay simpleza. Los medios muchas veces no tienen cuidado con lo que publican, y se dejan llevar por los comentarios que ven en redes sociales, alimentando este círculo vicioso de rumores y especulaciones, un círculo que nunca termina y que, a veces, puede ser muy perjudicial para los protagonistas de la historia. Y claro, en este contexto, cualquier declaración ambigua de uno de los actores se toma como una confirmación de la rivalidad, incluso aunque no sea así. Un simple comentario o una frase fuera de contexto se convierte en la prueba irrefutable de un conflicto que quizás solo existe en las mentes de quienes quieren verlo. Un ejemplo de esto son los comentarios que hicieron Can y Kerem en diferentes momentos sobre cómo abordaban su trabajo y sus relaciones personales. Algunas de estas declaraciones, que en otro contexto hubieran pasado desapercibidas, fueron interpretadas como indirectas dirigidas el uno al otro, como dardos envenenados que buscaban herir al rival, lo que intensificó aún más la rivalidad imaginaria, convirtiéndola en una verdad para muchos. También es importante señalar que ambos actores tienen personalidades muy diferentes, dos formas de ser que a menudo son utilizadas como justificación de la supuesta rivalidad.
Can Yaman, conocido por su estilo más extrovertido, por su forma de ser directa sin pelos en la lengua, y su carácter apasionado, se muestra ante el público tal cual es, sin filtros ni rodeos. Kerem Bürsin, por otro lado, es percibido como más reservado y diplomático, más cuidadoso con sus palabras y sus gestos. Estas diferencias de personalidad a menudo son tomadas por el público como una prueba de que existe una rivalidad, como si la forma de ser de cada uno fuera un reflejo de su enfrentamiento. En realidad, pueden ser simplemente maneras distintas de ser, de interactuar con el mundo, de enfrentar la vida y su trabajo, pero los fans y los medios lo convierten en una excusa para alimentar el drama. En un momento dado, y esto fue gasolina para el fuego, corrió el rumor de que Can había sido contratado para un proyecto donde la productora había contemplado a Ande como protagonista. La prensa de espectáculos no tardó en generar un nuevo chisme, una nueva trama en este culebrón, ya que se especulaba que esto sería el inicio de una relación amorosa entre los dos, que esta era la oportunidad perfecta para que la chispa surgiera y que los rumores de un romance se hicieran realidad. Esto se sumó al hecho de que Kerem y Ande habían terminado hacía poco su relación y a la ya comentada rivalidad de los fans de ambos actores, creando un nuevo conflicto en esta ya enmarañada historia. Esto también sirvió para aumentar el interés de los programas de farándula turcos, esos espacios televisivos que se nutren de los chismes y los escándalos de la vida de los famosos, ya que los medios suelen alimentar este tipo de rumores para ganar audiencia, y este caso no fue la excepción, sino el ejemplo perfecto de cómo convertir una especulación en noticia. Es importante también mencionar el papel que juegan las redes sociales en todo este asunto, en este culebrón del siglo XXI. Plataformas como Instagram, Twitter y TikTok, esos espacios virtuales donde todos podemos opinar, se han convertido en un campo de batalla donde los fans de cada actor defienden a sus ídolos a capa y espada, como si fueran gladiadores luchando en un coliseo romano. Los comentarios negativos, los insultos, las comparaciones, son el pan de cada día en estas plataformas, donde la empatía y el respeto brillan por su ausencia. Los hashtags relacionados con cada actor se utilizan para apoyar a uno y criticar al otro, creando una guerra virtual entre bandos, alimentando aún más la tensión y la polarización. Y por supuesto, estas actitudes son aprovechadas por los medios de comunicación que constantemente están atentos a lo que se comenta en las redes sociales para generar contenido, que a su vez alimenta aún más la polémica. Esta mezcla de opiniones y ataques cruzados, lejos de ayudar a los actores, genera un ambiente hostil, un clima de tensión que muchas veces dificulta su trabajo, afecta su imagen pública y sus relaciones personales, convirtiéndolos en víctimas de un conflicto que ellos no han creado. Al final, los que más sufren son los actores, que se ven envueltos en un conflicto que no es real, que a menudo es creado por las expectativas del público, que quiere ver drama y polémica donde no lo hay, y la manipulación de los medios, que se aprovechan de la situación para ganar dinero y fama. Entonces, ¿es verdad que existe una pelea entre Can Yaman y Kerem Bürsin por Andercel? La respuesta, siendo lo más honestos posibles, es un rotundo, no lo sabemos con certeza. No hay pruebas contundentes ni testimonios directos ni vídeos ni audios, ni nada que demuestre que exista tal rivalidad. Todo se reduce a rumores, especulaciones, interpretaciones subjetivas y a la manipulación de los fans y los medios de comunicación, que han construido un castillo de arena sobre una base muy poco sólida. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel, Can Yaman y Kerem Bürsin son tres figuras muy importantes en el mundo de las telenovelas turcas, tres estrellas que brillan con luz propia, y que su vida privada despierta mucho interés en el público, que los sigue y los admira, pero también los juzga y los critica, a veces sin piedad. Y este interés a menudo se traduce en historias y chismes, que aunque no sean ciertos, generan un gran impacto en la percepción que se tiene de ellos, dañando su imagen pública y su reputación. Es importante que como espectadores seamos conscientes de esta situación y que no nos dejemos llevar por las falsas noticias, que busquemos la verdad más allá de los rumores y las especulaciones, y que seamos respetuosos con la vida privada de los actores, que también son personas como nosotros con sentimientos y emociones. Llegamos al final de este viaje por el mundo de los rumores y especulaciones. La conclusión de este análisis de la supuesta rivalidad entre Can y Kerem. Espero que este vídeo, esta investigación a fondo, les haya servido para entender un poco mejor la supuesta pelea entre Can Yaman y Kerem Bürsin, y el papel que Hande Erçel juega en todo este entramado, en este culebrón que ha cautivado a tantos. Como hemos visto, no hay pruebas concretas ni declaraciones directas, ni hechos demostrables de que exista una rivalidad real entre ellos,
pero eso no ha impedido que se haya creado un gran debate en redes sociales y medios de comunicación. Un debate que ha ido más allá de lo que debería ser, que ha generado odio y conflicto entre los propios fans, y que ha afectado la imagen pública de los actores. Es importante recordar que los actores, al igual que nosotros, son personas con sentimientos, con miedos, con sueños, con virtudes y defectos, y que no deberíamos caer en la trampa de la comparación y la polarización. La vida de las celebridades siempre va a generar interés, es parte de su trabajo, pero es nuestra responsabilidad como espectadores no alimentar rumores, ni caer en el juego de la manipulación mediática, porque estos rumores pueden dañar su imagen pública, su reputación profesional y su vida personal. Al final, lo más importante es disfrutar de su trabajo, de su talento, de sus series y películas, y no caer en el juego del chisme y la especulación, que solo genera dolor y conflicto. Les agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo, que se hayan quedado hasta el final de esta historia. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, para que sigamos desmenuzando las noticias del mundo de las telenovelas turcas. Si les gustó el contenido, si les resultó interesante este análisis, por favor, déjenme un like, compartan el vídeo con sus amigos, con sus grupos de fans, con todos aquellos que disfrutan de este mundo de las telenovelas. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que sigan recibiendo nuestras investigaciones a fondo. Y por supuesto quiero leer sus comentarios, quiero saber sus opiniones, quiero conocer sus puntos de vista. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que existe una rivalidad real entre Can y Kerem? ¿O es todo un invento de los medios y los fans, una estrategia para crear polémica y ganar audiencia? ¿Qué papel creen que juega Hande en todo esto? Los leo en la caja de comentarios, quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus reflexiones. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para debatir, para conversar de manera respetuosa y constructiva, donde todos podemos expresar nuestras opiniones sin miedo a ser juzgados. Así que anímense a dejar sus comentarios, y vamos a generar una conversación interesante, vamos a aprender juntos de este tema. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la próxima semana tendremos un nuevo vídeo, otra investigación a fondo, con más salseo, con más noticias, con más información del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo, les mando un abrazo gigante, un abrazo de cinéfilo a cinéfilo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis queridos cinéfilos. Y recuerden, no crean todo lo que leen, ni todo lo que escuchan, siempre busquen la verdad detrás del rumor.